favor, hermanos, donde estamos teniendo nuestro pequeño estudio de estos días respecto a establecer que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Mateo capítulo 1. Ahora, la semana pasada vimos que su nombre nos habla de su origen. Hoy vamos a ver que su nacimiento nos habla de su origen. Su nacimiento nos habla de su origen. La semana pasada descubríamos el nombre, hoy vamos a avanzar un poco en cuanto al nacimiento. No culminaremos, pero avanzaremos un poco en esta parte. Así que la semana pasada vimos que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre, pero déjenme preguntarles algo antes de continuar con nuestro tema o de dar inicio. ¿Por qué es importante saber esta verdad, hermanos? ¿Por qué es importante saber que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre? Porque más allá de ser una expresión teológica, es, hermanos, también una verdad que sostiene nuestra fe y nuestro diario vivir. Entender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre va más allá de expresar y decirlo como una verdad teológica. Es una convicción que debe profundizar en nuestras vidas de tal manera que podamos entender bien nuestra fe, que sostengan bien nuestra fe y también nuestra vida diaria. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque en primer lugar, hermanos, nuestra adoración siempre debe de estar guiada a Dios. Nuestra adoración es única y exclusiva para Dios. ¿No es así, hermanos? La adoración que nosotros damos debe ser única y exclusiva para Dios. Y si esto es verdad y usted lo entiende y usted lo afirma y eso es una convicción en su vida, porque aún a veces el mismo diablo intentó poner a Cristo, a Jesús, en una interrogante diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le respondió con esta verdad de convicción profunda en su corazón, en la vida de Jesús, pero que debe ser la misma que nosotros. Al Señor tu Dios adorás y a Él solo servirás, a Él solo. Tu adoración solamente es para Dios. Y esa verdad debe estar profundizada en nosotros. Ahora bien, he dicho, ¿por qué es importante saber, hermanos, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, porque si la adoración solamente es dirigida a Dios, y si Jesús no fuera verdadero Dios, entonces nosotros estaríamos cometiendo un acto de idolatría. Si Jesús no fuera verdadero Dios y nosotros lo adoráramos como Dios, entonces estaríamos cometiendo un acto de idolatría y estaríamos bajo la misma pena y el mismo juicio que estuvo el pueblo de Israel por estar adorando a otros dioses. Ahora, recuerden, no hay mandamiento más explícito y más enérgico de parte de Dios que les fue dado a este pueblo que aquel que no tuvieran otros dioses y que no los adoraran. Este mandamiento fue tan explícito, tan enérgico, con toda la fuerza de los mandamientos al pueblo de Israel. En Éxodo 20, 3 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni a las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? No entendieron, no comprendieron y no obedecieron este mandato. Y fueron sometidos a un castigo y a un juicio ejemplar. Así que podríamos estar pecando de la misma manera tan grave como lo hicieron los judíos al estar adorando a Jesús como verdadero Dios, si es que Él no lo es. Ahora, ustedes no podrían simplemente decir, sí, yo creo que Jesús es verdadero Dios. No podrían simplemente decirlo. Tendría que saberlo. Hay que saberlo, hermanos. ¿Es Jesús verdadero Dios? Bueno, no solo hay que decirlo,
hay que saberlo. La importancia, la trascendencia, que entendamos no solamente que Jesús es verdadero Dios, sino que sepamos, no solamente que lo digamos, sino que sepamos que Él es verdadero Dios. Y que lo entendamos a la luz de las mismas Escrituras. Ahora, ustedes pensarán y dirán, bueno, eso es algo que ya hemos hablado tantas veces y yo estoy seguro y aseguro y puedo decir que Jesús es verdadero Dios. Pero déjeme decirte lo siguiente, hermano, estoy seguro, estoy casi seguro, no 100% seguro, pero casi estoy seguro, que si en este momento yo les preguntara a algunos de ustedes cuáles son las pruebas que ustedes tienen para decirme que Jesús es verdadero Dios, estoy seguro, o casi seguro, que batallarían un poco para darme un argumento bíblico a favor de ello. Pon en tu mente y dime, ¿cómo podrías tú probar? ¿Cómo le podrías tú decir a un judío que Jesús era el Mesías, el verdadero Dios? No solo el Mesías, sino que el verdadero Dios. No solamente, hermanos, es decir, Jesús es Dios. Debes saberlo. Necesitamos saberlo. Y estoy seguro, hermanos, que podríamos quizás fallar en dar un argumento bíblico para probarlo. Y es precisamente a este respecto que algunos también van a objetarme y me van a decir, bueno, entiendo eso, pero para eso están los institutos, para enseñarles a aquellas personas que quieren aprender un poco más acerca de estas doctrinas. Pero déjenme decirles algo muy importante a este respecto. Todo cristiano verdadero está llamado no solamente a creer, sino también a saber. Todo cristiano verdadero, y tengo que volver a decirle y replicar esta parte, todo cristiano verdadero no solamente está llamado a saber, a creer, sino a saber. Porque la base de nuestra fe no es por el mero dicho de algunos, sino que viene por la obra del Espíritu Santo que nos lleva a entender y a comprender las Escrituras de tal manera que podamos nosotros entender las verdades espirituales que encontramos en ellas. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel se dividió y luego fue destruido, el reino, fue por la falta de su deseo y la falta de atingencia en entender, en comprender, en estudiar, en tener conocimiento acerca de Dios. Oseas le dice al pueblo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios le recriminó a este pueblo que ellos no tenían conocimiento de Dios. Ahora, era tan importante para Dios que tuvieran un conocimiento de Él, que tuvieran un conocimiento de sus leyes, para que su vida fuera de acuerdo a lo que le es agradable a Dios. Pero el pueblo de Israel tenía un problema, diríamos, un poco más grave. Muchos de ellos, o la mayoría, o todo el pueblo, eran más religiosos que espirituales. El pueblo de Israel era más religioso que espiritual. Se conformaban con ritualismos, con sacrificios, como quizás hoy día también muchos de nosotros lo hacemos de la misma manera y nos conformamos con venir al templo. Ahora, a mí me parece que a veces somos hasta, si queremos ser religiosos, de pronto somos religiosos, malos religiosos, aún en eso. Si ya de por sí es malo y equivocado ser religiosos, hasta en eso llegamos a ser mal. Porque si nuestra religiosidad se puede manifestar o evidenciar o quizás conformar al solo hecho de venir al templo, hasta lo hacemos mal porque llegamos tarde, porque no traemos nuestra Biblia y porque nos estamos durmiendo. Entonces, si ser religioso es malo, ¿qué clase de religiosos somos? Muchas veces. Hasta aún peor que todo eso. El pueblo de Israel era un pueblo religioso y no espiritual.
Iban, traían sus ofrendas, traían sus sacrificios. Y en ese sentido, el Señor también les dice en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren, hermanos, sé que nuestros cultos tienen un formato donde aparentemente se vuelven más importante lo sensible, muchas veces, lo emocional y lo místico. Nos gusta cantar, por eso aprendemos cantos, porque eso es parte de nuestras emociones, de nuestro diseño emocional e inclusive espiritual. Y eso está bien, no está mal. Nos gusta cantar, nos gusta adorar, pero muchas veces eso es lo que más nos gusta. De manera que la mayoría de las personas que vienen a un servicio cristiano, eso es lo que están esperando. No están esperando una especie de escuela o de una clase o un salón de aprendizaje. Cuando vienen al templo, muchas de las personas tienen la idea de que vienen a ver un momento de éxtasis espiritual, donde cada creyente se sienta cercano a Dios, donde se pueda crear un ambiente donde todos nos sintamos que hemos estado ante la misma presencia de Dios. Y cuando esto no sucede, nos vamos y decimos, bueno, no me sentí hoy cercano a Dios, porque precisamente eso estábamos buscando, un tiempo, un sentimiento y un momento de cercanía emocional. Pero la mayoría de creyentes no vienen a la iglesia para aprender. No vienen a la iglesia a aprender. No vienen a la iglesia a recibir un poco más de conocimiento de Dios a través de su palabra. Lo que se quiere sentir simplemente y percibir y es gozarse, pero no es crear convicciones. Pero cuán importante, hermanos, es para Dios que nosotros aprovechemos este tiempo de culto para que podamos adquirir, hermanos, un conocimiento más creciente de Dios. Por cierto, hermanos, la palabra culto, eso significa cultivar. La palabra culto significa cultivar y nos habla de sembrar en nosotros algo que va a dar fruto. Así que lo que se pueda y los que puedan, y me gustaría que la mayoría lo pudiera hacer, aunque sé que muchos ya lo hacen, me gustaría que muchos de ustedes pudieran adquirir la costumbre de traerse una pluma, una libretita y anotar algunas ideas, algunas cosas que quizás ustedes no sabían, para que las puedan estudiar, para que las puedan repasar posteriormente, para que puedan afirmar. Es más, les diría que hasta les ayudaría mucho, porque si somos de las personas que de pronto cierta monotonía nos causa cansancio y sueño, les diré que está totalmente comprobado que tú vas a poner más atención si tienes por lo menos una pluma y una hojita ahí. Vas a tener un poco más de atención y te vas a aburrir menos estar aquí en la casa de Dios. Venir al templo, hermanos, no es un tiempo de sensibilidad, ni de sentimientos, ni de procurar todas estas cosas. Eso va aparte, lo tenemos y esperamos que así sea. Pero venir al templo, en la casa de Dios, hermanos, yo lo creo y lo he creído durante mucho tiempo, es precisamente venir a aprender y tener un conocimiento más exacto, más grande y más creciente acerca de Dios. Es importante esto, hermanos, porque si no procuramos y no tenemos una costumbre en este sentido, entonces no sacaremos provecho de las hora, 2 horas que estemos aquí en el templo. Además, te va a bendecir, te va a ayudar y vas a observar tu crecimiento en tu vida espiritual. La semana pasada yo cometí un error de expresión. En algún momento no me di cuenta por ello, pero qué bueno que alguien me lo hace saber y me dice. Pero yo dije, esperamos que en este tiempo de Navidad Jesucristo nazca en nuestro corazón, en el corazón de algunas personas. Ese es un error de, diríamos, manifestación teológica y doctrina incorrecta. Hace algunos años, no sé si años o sí, creo que años, prediqué precisamente acerca de este punto donde dije que no es que Cristo nazca en nuestros corazones, Él no nace en nuestros corazones. Los que nacemos somos nosotros en Él. Él nació una vez solamente
y fue aquí en la tierra. Pero Él no tiene que venir a nacer en tu corazón. Los que nacen y son nuevas criaturas somos nosotros. Nacemos en Cristo, estamos en Cristo, no Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Y entonces nacemos en Él. Ahora, menciono esto porque es importante que muchas veces anotemos estas cosas y las guardemos y las tengamos en nuestra mente, porque con eso crecemos y entendemos mucho mejor las cosas. Ahora, me gustaría, hermanos, que cuando estamos aquí en la casa de Dios, y es un mero deseo, la mayoría pudiéramos tener todo el entendimiento y la atención en lo que se dice. Sé que muchas veces nuestra voz no nos ayuda, sé que a veces de pronto resulta un poco monótono estar escuchando a alguien 40, 50 minutos o 1 hora y media como hoy lo voy a hacer. No se crean. No se crean. No lo voy a hacer así. Pero sé que de pronto es cansado para algunos, ¿verdad? Pues tómese una hojita, una pluma, comience a anotar. No haga otra cosa, no empiece a dibujar ahí o cosas así, ¿verdad? Porque de pronto también tenemos esa tendencia. O anotar la lista de compras y los pendientes que tiene. Y ahí, no. Comience a anotar algunas cosas, el texto que se va a usar hoy, la explicación del texto, la exégesis del texto, qué significa ese texto. Por lo menos póngalo ahí, qué significa el texto que estamos viendo, cómo se dividió en sus partes y qué expresiones se puede utilizar ahí como declaraciones doctrinales o teológicas. Pero hágalo, eso le va a ayudar bastante. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, es importante saber, no solamente decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, ¿es importante? Sí, porque cuando se nos demande de nuestra fe, y creo que muchos dirán, bueno, a mí nunca me han preguntado, a ver, ¿por qué Cristo es Dios? Porque la mayoría lo dice, pero no lo sabe. Pero usted debe saberlo, porque usted es cristiano verdadero. Usted debería saberlo. No porque alguien se lo vaya a preguntar, sino porque usted quiere adorar al Dios verdadero y no quiere estar cometiendo un acto de sacrilegio adorando a un hombre llamado Jesús que podría ser Dios, pero usted no lo sabe. Sin embargo, como todos dicen, si es Dios, pues entonces adorémoslo. No, usted quiere saber que Jesús es Dios y por eso le adora como verdadero Dios. ¿No, hermanos? Esperemos que así sea. Ahora, habiendo dicho esto, la semana pasada vimos que el nombre Jesús nos hablaba de su origen. Jesús, como ya lo mencionamos anteriormente, significa la salvación de Jehová. Ese es el nombre humano y muy común entre los judíos que le fue puesto a aquel niño por mandato de Dios a través de un ángel. Ahora, Jesús era también verdadero hombre. Jesús era verdadero hombre de carne y sangre como cualquier ser humano, y su nombre le da esa identidad. Por eso le pusieron Jesús. Su nombre le da esa identidad. Él necesitaba ser humano y un humano verdadero por dos cosas. ¿Por qué el Dios infinito, el Dios majestuoso, el Dios soberano tenía que hacerse hombre? Bueno, había dos razones por las cuales él tenía que ser un verdadero humano, un humano verdadero. La primera es porque tenía que destruir como hombre el dominio del diablo a través de su muerte humana. Tenía que destruir el imperio de la muerte muriendo humanamente. Por eso tenía que ser hombre verdadero. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué, hermanos? De carne y sangre. O sea, se hizo humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así que una primera gran razón por la cual el Dios infinito se tenía que ser humano es para que con su muerte destruyera el imperio de la muerte, al diablo mismo. Y tenía que morir como hombre. ¿Por qué? Porque Dios, en su naturaleza totalmente divina, no puede morir. Dios no muere. Pero él tenía que hacerse hombre para morir como hombre y destruir el imperio de la muerte. Es una primera razón importantísima para que se hiciera hombre. Ahora, la segunda razón es que solamente haciéndose hombre y haciéndose verdadero humano, él podría ser un sustituto adecuado y necesario del hombre pecador. Él podría tomar el lugar del hombre pecador, solamente siendo hombre. Si no hubiera sido hombre,
no podría sustituirnos. Él no podría desde el cielo sustituirnos porque Él es Dios. Él no podía tomar nuestro lugar porque Él es Dios. Tenía que ser alguien igual a nosotros, en la misma condición de nosotros. En Romanos 5, 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tomó nuestro lugar. Ahora, no estamos tratando de probar toda la doctrina de la humanidad de Jesús, no lo estoy haciendo en este momento. Solo lo que lo quiero enfocar es precisamente ver que su nacimiento manifiesta que Él fue verdadero hombre, un verdadero humano. El nombre o título de este niño real era Emmanuel. Ese era su título. Así le deberían de conocer, así le deberían de llamar, Dios con nosotros. Pero recuerden que el ángel le dijo a María y a José que le pusieran por nombre Jesús, para identificarlo con todos los hombres. Jesús, para que todos supieran que Él era un verdadero hombre y diríamos mucho mejor, no solamente un verdadero hombre, sino el verdadero hombre. El verdadero hombre. Porque no hay ni habrá nunca otro como Jesús. Él es nuestro modelo de vida, no solamente para los varones, sino las mujeres. Para todos nosotros los creyentes, Él es nuestro modelo de vida. ¿Quieres realmente imitar a Jesús? ¿Quieres imitar a alguien? ¿Quieres seguir a alguien? La mayoría de las personas tratan de seguir a algunas personas, a otras más, pero ¿quieres realmente seguir a alguien y verdaderamente imitar a alguien? Bueno, sigue a Jesús, y para seguir a Jesús tienes que conocer más a Jesús. Tienes que leer y releer una y otra vez los evangelios, las cartas, el Antiguo Testamento, porque todo ello apunta a Cristo. Y hay que conocerlo más. Ahora bien, con el nombre vimos que Él es un verdadero hombre. Ahora veamos una segunda cosa en esta mañana que nos manifiesta con su nacimiento que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Su nacimiento es la forma en la que Jesús nació y que nos deja ver su origen divino. Su nombre nos habla de su origen humano. Su nacimiento nos habla de su origen divino. Ahora, déjenme aclarar antes de empezar a ver nuestro pasaje, que quiero que tengamos cuidado y no confundirnos, porque al probar ahora que su nacimiento como algo que no era común o semejante al de los humanos, porque tuvo que haber sido diferente, porque Él era verdadero Dios y su nacimiento tenía que probar que Él era verdadero Dios, pero al probar que Él no nació como todos los humanos nacen, o no tenía las mismas circunstancias que todos los humanos cuando nacen, entonces con eso no estamos negando la verdadera naturaleza humana de Jesús. Pero el hecho, hermanos, es que el nacimiento de Jesús tiene matices únicos que solo podría evidenciar que Él era diferente a cualquier humano, que Él era verdadero Dios, que Él no era un hombre común, sino el Hijo de Dios. Y solamente su nacimiento puede probar eso. Así que estamos probando la doctrina de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, a través de su nacimiento. Y un pequeño repasito. Donde en el nacimiento vemos que Jesús era verdadero hombre, sin dar toda la doctrina, obviamente, sin entenderlo. ¿Dónde lo vemos de manera tan sencilla, hermanos, que Jesús era verdadero hombre? En que le pusieron el nombre más común que podía haber entre los judíos. ¿Cuál era? Jesús. Jesús. Ahora, vamos a probar que el nacimiento de Jesús nos indica que Él es verdadero Dios. Estamos en el capítulo 1, versículos 18 y 19, por favor. 18 y 19. ¿Ahí están, hermanos? Vamos a leer juntos versículos 18 y 19. Y el nacimiento de Cristo tiene una primera característica que lo hace
diferente a todos los hombres y que lo evidencia como verdadero Dios. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento inverosímil e increíble. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento inverosímil e increíble. Vean por favor versículos 18 y 19. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, quiso dejarla secretamente. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento inverosímil o increíble. Hay un énfasis aclaratorio de Mateo, hermanos, en el pequeño relato del nacimiento de Jesús que nos da. Mateo no nos relata mucho del nacimiento de Jesús, lo hace más bien Lucas, pero Mateo nos da un inicio, una entrada muy, muy importante, y hace una pequeña aclaración Mateo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, : estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Dónde está la aclaración de Mateo aquí, hermanos? ¿Dónde está la aclaración importante que Mateo quiere hacer? Está relatando cómo fue, pero hay una aclaración que Mateo hace que es muy importante y que todos hacemos de pronto cuando queremos enfatizar algo en lo que estamos diciendo. Aclaramos algo, queremos aclarar. ¿Dónde está la aclaración de Mateo aquí? A ver, obsérvenlo bien, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Dónde está la aclaración? Antes que se juntasen. Esa es una aclaración sumamente importante de Mateo. Antes que se juntasen. Mateo quería aclarar esto para que fuera bien entendido, que no hubiera confusión, ni mala interpretación, ni suspicacias, ni imaginación maliciosa, porque dice: se halló que había concebido. Por lo siguiente, antes que se juntasen, se halló que había concebido. Mateo quiere aclarar muy enfáticamente que aquellos dos jóvenes no se habían juntado y sin embargo María había concebido. Ahora, si esto hubiera pasado hoy día, dos jóvenes que son novios y que de pronto le dice la novia a sus padres que está embarazada, no tendríamos ninguna duda que pasó. ¿Sí? No había ninguna duda que sucedió. Más allá de aquellas personas que son muy suspicaces y que ven siempre las cosas bajo una lógica maliciosa, para todos nosotros no habría ninguna otra respuesta única que estos jóvenes habían cometido fornicación. Por eso era necesario y muy importante para el Espíritu Santo, a través de Mateo, que se aclarara que ellos aún no se habían juntado. Ahora, déjenme explicar por qué el nacimiento de Jesús es algo increíble o inverosímil. María estaba desposada con José, pero ellos aún no se habían juntado. Es decir, aún no vivían como esposos. Pero el énfasis al decir que aún no se habían juntado no es decir que aún no vivían como esposos, sino que más bien es decir que nunca habían estado juntos en ningún momento en todo el tiempo del desposorio. Esto, además de mostrar lo milagroso de este nacimiento, es también para indicarnos el carácter de continencia necesario en todos nuestros jóvenes y señoritas hoy día. Sí, hermanos. No usamos la palabra de Dios para decir así haz y así haz, pero sí usamos la palabra para decir esto es lo que Dios quiere, desea y espera de todos nosotros. Y Dios espera que todo joven y toda señorita tenga un carácter de continencia, que sepa aguantar y tolerar hasta el día de su matrimonio. Había esencialmente 3 pasos para el matrimonio en la cultura judía. Había 3 momentos, 3 pasos importantes en la cultura judía en los días de Jesús. Primero, estaba lo que era el compromiso. Esto se hacía cuando la novia y el novio eran muy jóvenes, y por jóvenes quiero decir, hermanos, que
no superaban los 17 años. Normalmente entre los 15 y 16 años había ya un compromiso, generalmente. Así que el novio y la novia eran muy jóvenes y los padres eran quienes arreglaban el compromiso. No eran los jóvenes. Ellos no se carteaban, no se hablaban por teléfono, no se veían escondidas, ninguna cosa de esto. Era impropio, era inadecuado. La novia y el novio eran muy jóvenes y los padres eran quienes arreglaban el compromiso. Así que hablaban entre ellos como padres y hacían un compromiso entre ellos. Los hijos a veces ni sabían, así que solamente hacía falta hablar con los hijos. Se hacía el compromiso. Padres de la novia, padres del novio, platicaban, hablaban, me gusta tu hija para mi hijo, me gusta tu hijo para mi hija, etcétera. Lo que quieran decir, no sé, pero lo hacían así. Hoy no nos gustaría hacer eso, ¿sí? ¿No? Bueno, ese era el compromiso. Ese era el compromiso. Pero luego, después de eso, que ya había un compromiso y se pusieron de acuerdo, había el desposorio. Venía el desposorio. Pasando del compromiso, pasaban ahora al desposorio. Y aquí es donde los padres, ahora sí llevaban a los hijos para que se conocieran y hicieran el contrato matrimonial. Esto hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio. Estaban desposados. Se juntaban los padres, la familia, traían a los hijos y hacían ya el contrato matrimonial. Eso era el desposorio. Y ya estaban desposados. Y era oficial ese desposorio. Y era obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida entonces como esposo y esposa. Ya eran esposo y esposa. Y el desposorio solamente se podía romper con el divorcio. Solamente. No hay de que, no sabes que siempre no me gustó. No, había que hacer un divorcio, un acto legal de divorcio. Ya estaban desposados. Así que el desposorio típicamente duraba un año. Normalmente duraba un año el desposorio. Era algo muy típico entre los judíos. Esa época del desposorio duraba un año. Y aquí es donde José, precisamente en nuestro relato, dice que no sabiendo lo que había pasado, quiso dejarla secretamente. ¿En qué tiempo? En el tiempo del desposorio. Aún no se habían juntado. No. Había un compromiso, se desposaron, eran legalmente ya casados, pero aún no se habían juntado. Estaban en el momento del desposorio. El desposorio duraba normalmente un año, porque ese año le era dado al joven para que fuera a arreglar la casa, en la heredad de su padre, en el terreno de su padre, fuera a levantar un hogar, una casa, un lugar donde vivieran, y una vez que lo terminaban, una vez que estaba listo, normalmente le daban un año, entonces venía y ahora sí seguía la tercera parte, que era el matrimonio, las bodas, las fiestas de las bodas. Así que aquí en esta parte del desposorio, en nuestro relato, dice que José la quiso dejar secretamente porque José no sabía lo que había pasado y no quería infamarla. Ahora, en un momento diré algo más al respecto de esto, a qué se refiere con lo que nos relata Mateo respecto a este asunto. Pero ahora venía el matrimonio o las fiestas de la boda. Y esto era para después precisamente de un año de haberse desposado y que estaba todo listo. Esta forma judía tenía mucho, o tiene mucho, hermanos, que enseñarnos a nosotros hoy día respecto del matrimonio para nuestros hijos. Y deberíamos, hermanos, estudiar un poco más esto para no permitir que nuestros hijos sean parte de la corriente de este mundo donde existe un libertinaje, una indecencia y una promiscuidad alarmante. Alarmante. ¿Les parece a algunos anticuados todavía el decir que tengamos que usar chaperones al hermano o la hermana menor para que vayan y anden con esos muchachos que ya están noviando? Bueno, les parece a algunos una exageración, así debería de ser. Hoy día, hermanos, la corriente de este mundo jala con un libertinaje, con una indecencia y promiscuidad alarmante a nuestros jóvenes. Así que el nacimiento de Jesús fue humano,
pero no fue como el de todos los humanos. Ahora bien, el nacimiento de algunos niños parecen excepcionales, pero nunca imposibles ni increíbles como el del Señor Jesús. Porque aun cuando hoy día existen diferentes formas como una mujer puede concebir mediante acciones y procedimientos de laboratorio, sin que tenga que estar presente el varón físicamente en el momento de la concepción, ¿cuándo se podría oír o saber o decir que una mujer puede concebir sin haber intervenido el elemento fecundador del hombre? ¿Cuándo? Esto es imposible. Imposible. Por ello, la reacción de José quiso dejarla secretamente. Es decir, no quiso hacer público su separación. Y no se trataba, como algunos suponen, que José quiso huir de Belén y abandonarla por la noche, escondidas, quizás tomando él la culpa de lo acontecido. No, eso no significa eso. Cuando dice que quiso dejarla secretamente para no infamarla o denunciarla públicamente, es que él quería divorciarse de María secretamente, es decir, sin hacer ninguna denuncia de su esposa. Simplemente quiso ir con sus padres, los padres, y secretamente entre ellos romper y divorciarse en el compromiso. Así que tampoco podíamos nosotros acusar a María de fornicación. Miren, ni tampoco ellos podían acusarla. José no podía acusar a María de fornicación, o los padres, o alguien, porque el asunto es este: ellos ya estaban casados. Ellos ya estaban casados. Así que lo único que podría quedarles a ellos era la mala fama de no haber sido continentes hasta el día de las bodas. Pero no estaban rompiendo, ni estaban siendo objeto de un problema legal. Ya estaban casados José y María. Así que, ¿cuál era el problema? Si José y María ya estaban casados y ahora de pronto María ha concebido y José lo sabe, él tenía dos opciones: o quedarse y decir, pues sí, cometimos un acto de falta de continencia en nuestras vidas y no esperarnos hasta el momento de las fiestas de las bodas, o simplemente, como él supuso, yo no fui. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Así que él honestamente dijo, yo no fui, pero tampoco quiso infamarla, porque conocía el carácter de su esposa. Los podrían haber acusado de faltos de paciencia y de continencia, pero no de fornicación. Y José, como no sabía lo que pasó y como era justo, es decir, José era justo, no quiso hacer un juicio apresurado de su esposa, le quiso dar, como podríamos decir hoy día, el beneficio de la duda, y por eso quiso dejarla secretamente, es decir, divorciarse secretamente para no avergonzarla. Ahora, ¿qué carácter, hermanos? ¿Qué carácter tan forjado por Dios en este joven José? De verdad, no lo enfatizamos ni lo encumbramos, pero muchas veces pasamos por alto esto. Pero ¿qué carácter tan forjado por Dios en este joven? Y digo que fue forjado por Dios porque ¿quién fue el que escogió a José para que fuera el tutor de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra? ¿Quién lo escogió? Fue Dios. Fue Dios quien escogió a José. Y así que Dios forjó en este hombre un carácter de justo, un hombre justo. Y por ello no quiso avergonzar ni poner maliciosamente a María en un predicamento innecesario. Ahora, ¿no es esa la clase de joven que Dios quiere que tú seas? Joven, me refiero a ti. A ti, joven. A ver, no sé, los veo dispersos por todas partes, pero levánteme la mano todos los jóvenes, varones, jóvenes varones, por favor. En edad casadera. No, ya, a ver, levante la mano. Levante la mano. A ti me estoy refiriendo. Bájenla. A ustedes, jóvenes, me estoy refiriendo.
a ustedes. Dios quiere forjar en ti un carácter de justicia, de honradez, de gloria y honra a Dios. ¿No es esa la clase de joven que Dios quiere que tú seas? Que trates con toda honestidad, con toda delicadeza y con toda justicia a la que va a ser tu futura esposa. Que no estés jugando con cualquiera, que no estés probando por aquí o por allá. Has orado verdaderamente, has pedido a Dios verdaderamente, te has inclinado delante de Dios y has dicho: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no solamente estoy pidiendo que me des la persona que yo quiero, sino que yo quiero ser la persona que tú quieres que sea, porque quiero realmente honrarte en mis relaciones. Esos muchachos o jóvenes y señoritas que de pronto andan de un novio tras otro novio y otro novio y otro novio, realmente no han entendido, y me refiero a cristianos, no me estoy refiriendo a gente del mundo, a creyentes. No han entendido y no han comprendido realmente lo que es honrar a Dios en sus vidas. Ahora también que Dios nos permita, hermanos, criar hijas como María, cuyo corazón está sometido a Dios, y que nuestros jóvenes tomen con toda formalidad, con todo compromiso y con firme decisión honrar a Dios con su trato a nuestras señoritas. ¿No quieres eso tú como padre para tus hijas? Que el joven que pretende o que anda la respete como una hija de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue inverosímil, fue increíble, porque no hubo elemento humano fecundador del hombre. Se concibió en el seno de María. Eso lo hizo increíble y único. Y eso manifiesta, según el relato de Mateo, que el Hijo concebido era obra del Espíritu Santo. Por tanto, de naturaleza divina y única. Hablaremos un poco más de todo esto, de nuestros jóvenes y nuestras señoritas, de sus compromisos y sus tratos, pero también de 3 características más extraordinarias del nacimiento de Jesús la próxima semana, si Dios nos permite. Vamos a orar.